Ahí donde lo tiene, vamos a darle gracias al Señor. El pueblo de Israel le daba gracias a Dios por la provisión del pan. Y nosotros le vamos a dar gracias a Dios por la provisión del pan que baja del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este pan que descendió del cielo, mejor que el maná, porque ese es eterno, es divino, es poderoso. Te damos gracias, Señor, porque pusiste tu cuerpo, Señor, para que fuera esclavizado, para que fuera torturado, Señor, para darnos acceso delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que mientras entra este pan de manera simbólica, de manera recordatoria, de manera ceremonial, Señor, entre en nosotros una nueva convicción, más fuerte, más segura cada vez, Señor. Danos, Señor, un temor santo, reverente, Señor, que anhela, Señor, seguir tu palabra y estar cada vez más cerca de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar del pan. Dele gracias al Señor por ello. Dele gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque te ha mantenido hasta el día de hoy, un nuevo año. Otros no empezaron este año, otros se quedaron atrás. No es por mérito, sino por gracia que estamos delante de Él. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio eterno y poderoso, Señor. Bendito seas. Deberíamos ser nosotros, Señor, pero tú lo hiciste por amor. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, oh Dios eterno, poderoso. Gracias, Cordero de Dios. El Señor, después de que ellos hubieron tomado el pan, dice, continúa la lectura, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Destape su copa, vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por el fruto de la vid, Señor, pero sobre todo gracias porque representa el sacrificio único de tu Hijo amado, Señor. Tu palabra dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y tú mismo veniste a derramar tu sangre perfecta y santa, Señor. Te damos gracias por esa sangre única y especial que nos ha comprado y nos ha redimido, nos ha lavado y nos ha justificado y nos ha presentado justos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Señor. Que al entrar por este cuerpo, Señor, sea un recordatorio, un afirmatorio. Señor, un volver en sí, Señor, un avivar personal, individual, congregacional de cada uno de nosotros, Señor. Y sobre todo, un agradecimiento profundo por lo que hiciste en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar de la copa. Dele gracias al Señor. Dele gracias porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. No fue idea de los hombres. Estaba predestinado antes de la fundación del mundo. En el consejo divino y celestial. Fue planeado desde la eternidad. Dios envió a su Hijo unigénito. Y en voluntad y gracias, padeció la cruz, haciéndose pequeño, haciéndose pecado, para que todo aquel que en Él crea sea hecho justicia de Dios. Lo creemos porque el Espíritu Santo da testimonio, porque su palabra lo declara, y por todos aquellos que sus vidas han sido convertidas. Bendito sea, Señor. Vamos a darle gracias al Señor con un canto. Ponga su corazón y su mente, el Señor es bueno. Bendito sea, Señor Todopoderoso. Que tu Espíritu sea glorificado. Bendito sea, Señor. El precio pagar.
glorificado aquí. Bendito Jesús. Sublime amor, tu gracia bésalo. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí. Aleluya. Me has lavado, Señor, bendito Jesús. conozco tu abrazo, tu amor. Digno es el Señor, con su trono está. Gracias, Señor Todopoderoso. Coronamos, reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, Digno es el Señor, digno es el Señor. gracias por la cruz, oh Dios. Precio que pagaste por mí, llevaste mi pecado. Sublime amor, gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has amado, Señor. Conozco tu abrazo, tu amor. Digno es el Señor, en su trono está.
digno es el digno es el Gracias, Señor. digno es el Bendito seas, Señor Todopoderoso. Gloria a tu santo nombre, Señor. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor que lo fortalezca. Le habla a sus vidas. Los niños pueden pasar a sus clases. Ya estamos agradecidos con cada uno de ustedes que no los veía desde el año pasado. Dice la hermana que se quiere ver, a ver si se ven más viejos. No lo creo, ¿verdad? Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por los que nos visitan por primera vez. Acá de este lado, ¿cómo se llama? ¿Otra vez? Pedro, bienvenido. Que el Señor le bendiga. Y por cada uno de ustedes vamos a pedirle al Señor hacer una oración. Vamos a empezar este nuevo año, un estudio nuevo de la palabra, el libro de los Hechos. Si quiere irlo buscando ahí. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, libro de los Hechos. Puede poner su listón ahí porque ahí vamos a estar, si Dios lo permite, por largos días. Vamos a quedar por un buen tiempo, probablemente todo el 2026, a menos de que el Señor venga antes. Entonces, pues, lo acabamos antes, allá arriba. Ya no vamos a tener necesidad de aprender. El libro de los Hechos. Puede que algunas Biblias diga Hechos de los Apóstoles. Quinto libro del Nuevo Testamento. Y vamos a hacer una oración. Obviamente hemos tenido en mente a los que están enfermos en estos días, aquellos que padecen de cáncer y que su pronóstico no parezca muy alentador. Esa palabra siempre obviamente hace temblar a todo mundo. Así de que le pedimos al Señor misericordia, le pedimos al Señor fortaleza para esas personas. Primero, fortaleza, misericordia, entendimiento si no son creyentes para que este sea un momento propicio. Dios a veces puede hacer cosas así para llamarnos a la salvación, porque más que la salud física es la salud del alma la que importa. Y también por si son creyentes, alguien se puede decepcionar esperando un milagro. Pedirle al Señor que les dé fortaleza y entendimiento para que aún en medio de esta prueba, sin saber exactamente lo que Dios necesariamente esté haciendo, puedan ellos glorificar al Señor por medio de su dolor y de esa angustia. No es sorprendente que alguien tenga palabras de desánimo en ese momento, pero nosotros debemos entender y orar por esas personas y levantarlas en espíritu y en oración para que el Señor los fortalezca. También por los que padecen otras enfermedades crónicas, también hasta estos días, podríamos decir sin cura, como diabetes y otras cosas. Y también por la iglesia en Venezuela, la gente de Venezuela. Sabemos que hay conflicto ahí, sea correcto o incorrecto, nosotros vamos a confiar que Dios va a tener misericordia de esas personas. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos por cada uno de los que están aquí, Señor, para que tu palabra toque sus corazones, Señor, primeramente en su alma, Señor, y que cree una nueva convicción y fortaleza, Señor. Anima al que esté desanimado, Señor, Padre, pon tu paz en el corazón de aquellos que sufren, Señor. Y también sana, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor, de diversas enfermedades, Señor, aquellos que están en los hospitales con pronósticos severos, Señor, tócalos en su corazón, en su mente, Señor, y en su cuerpo, Señor. Te lo pedimos, Señor,
apelando a tu misericordia y a tu compasión que es eterna, Señor. Te pedimos también que nos guíes a través de la palabra, Señor, que nos lleves conforme a lo que tú deseas que aprendamos, Señor, que seamos fieles para ponerla en práctica, Señor, que seamos buenos oidores, Señor, que seamos inteligentes al recibirla, Señor, comparando, Señor, entendiendo, orando, Señor, que seamos también correctos al predicarla, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Para ti sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. So, si está en el libro de los Hechos, vamos a leer algunos versículos, nada más a manera de introducción. Capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El libro de Hechos, mi hermano, es un libro de acción y de aventura sin igual. No hay otro libro que se mueva más, que tenga más acción de manera bíblica. Y eso que salimos del libro de Jueces, que también estaba bastante intenso, pero este libro contiene sorprendentes milagros, tiene predicaciones poderosas, va a haber cuando menos 6 predicaciones ahí. Va a tener intervenciones sobrenaturales, dramas judiciales, la iglesia llevada delante de cortes para condenarlos, para matarlos. Vamos a encontrar a los apóstoles enfrentando cortes religiosas, Pedro y Juan enfrentando a los líderes de la iglesia, porque están enojados porque por medio de Jesucristo se hizo un milagro. Fíjese lo que son las cosas. Vamos a encontrar también dramas judiciales en cortes de líderes del Imperio Romano. Vamos a encontrar escapadas sorprendentes. Un chaparrito lo ponen en una canasta con la que se tira la basura y así es como libra su vida el apóstol Pablo. Va a haber cosas emocionantes, viajes peligrosos, serpientes venenosas que muerden a alguien y no se muere. Situaciones, mi hermano, angustiosas, naufragio por muchos días. Va a haber persecución, va a haber flageos, va a haber insultos, pero al mismo tiempo va a haber el poder del Espíritu Santo, creando y haciendo cosas. Sobre todo, mi hermano, es un libro que va a reflejar vidas cambiadas. Porque a veces en Cristo decimos que tenemos una nueva vida y nuestra vida tiene la misma rutina de siempre. Las mismas palabras, las mismas cosas. Vamos a ver aquí cómo se mira una vida cambiada, mi hermano. Vidas en acción bajo el poder divino de Dios. Y esa es una invitación a nosotros porque lo que se hizo antes, muchas de las cosas que se hicieron antes por medio del Espíritu Santo sobre una persona puede suceder también hoy si usted así lo desea. Ahora, este libro documenta el nacimiento de la iglesia, lo que llamamos eclesia. Es el movimiento del camino. Antes a la iglesia cristiana no le decían cristianos, les decían los del camino. Así es como Lucas se refiere en la mayoría de este libro a la gente cristiana, los del camino, los del camino. Pero por insulto, como ahora nos dicen aleluyas, que significa gloria a Dios, así que puede decirme lo que quiera, cada vez que lo diga está glorificando a Dios, o evangélicos, que según es menos ofensivo, pues en Antioquía les empezaron a decir cristianos a estas personas, porque nomás hablaban de un Cristo y de un tal Cristo y Cristo y Cristo. Esos cristianos están locos. Pues aquí vamos a ver, ahí es donde nacen. Este libro nos dice cómo nacieron esos cristianos, esos del camino o esos de la eclesia, porque antes iban a sinagogas, a otros lugares. Ahora este libro
registra el fuego de expansión de la fe en Cristo, en un imperio que era totalmente pagano, desde Jerusalén hasta Roma, en 30 años, que es lo que va a narrar este libro, 30 años de historia. El mundo, decían algunos, quedó volteado al revés. Muchos que acusaban a los apóstoles dicen, estos en un poco de tiempo han volteado el mundo al revés, cuando en realidad lo estaban volteando al derecho. Al revés ya estaba, al revés está ahorita, al revés. Y lo que necesita es el evangelio para que pueda ponerse al derecho. Esta es la introducción, mi hermano. No vamos a ver mucho de esto más que cosas que usted debe de saber, que quizás diga, no son tan importantes, pero sí. Este es el tema, más o menos, de Hechos. El título, ¿por qué le decimos así? Quizás algunas Biblias diga el libro de los Hechos de los Apóstoles. La verdad es que el libro en sí no tiene título, no dice cómo se llama. Algunas cartas le ponemos el título porque dice a los Efesios o a los Corintios, pero este no tiene un título así. Simplemente que al principio del siglo I, algunos de los escritos que se hallaron de los rollos, en una esquinita o al final decía praxeis, que quiere decir hechos. Pero esa palabra nunca se ponía sola, o muchos se quedaban preguntando, ¿qué son hechos de quién? Y se ponían a leerlos, pero pues veían a algunos apóstoles o algunos le pusieron después praxeis apóstolos, hechos de apóstoles. Y luego otro le agregó hecho de los apóstoles, por eso dice así en algunas Biblias. Y después alguien, hablando de ese libro, dijo que ese libro se llamaba El Testimonio de Lucas acerca de los apóstoles. Ahora es cierto que al leer este libro, mi hermano, cuando estaba pequeño, vendían estos libros, la vida de Cristo, y combinaba los 4 evangelios en cuentito. Y luego tenía otros libros que había en mi casa que los sacábamos en Semana Santa porque es cuando nos íbamos a poner bien religiosos y yo me ponía a leerlos. Y agarré este que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero yo ya había leído de Cristo y ya había visto que había 12, que uno obviamente era el maluco. Entonces me la agarré yo leyendo, me los aventaba casi en una sentada. Y nunca encontré a los apóstoles, encontré a Pedro. Encontré a un Pablo que no sale en los evangelios. Y un Esteban que le dieron pedradas, lo apiedraron y lo mataron. Pero no encontré a otros apóstoles. Y hasta yo me quedé pensando, ¿habrá otra edición? Porque se acabó de repente y nunca encontré. Y es que la verdad este libro, si le decimos Hechos de los Apóstoles, es un nombre no necesariamente aplicable porque no habla de los 12 apóstoles. En realidad es un testimonio del poder, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Podríamos decirle los hechos del Espíritu Santo. Y es como algunos han sugerido y como algunas Biblias ahora dice, ese por título. Pero si queremos entender más quizás la introducción, el versículo 1, que nos dice al final, dice primero en el primer tratado está hablando de que ya escribió otro libro, oh Teófilo, está hablando que se lo mandó a esa persona, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si queremos seguir la continuación, podríamos decir que son la continuación de la obra y enseñanza de Jesús. Estos son los hechos de Jesús, ahora ascendido por medio de sus apóstoles. Y si quiere ser más específico, antes los libros, mi hermano, del año 1500 para atrás, me acuerdo yo, tenían los títulos bastante largos. Si usted quiere un título correcto quizás para este libro sería La obra salvífica de Dios por medio de la continuación del ministerio de Cristo a través del Espíritu Santo atendido por los apóstoles. Ese sería. Pero si no, ya sabe, simplemente praxeis, hechos de los apóstoles. El autor, el libro tampoco dice quién lo escribió, ya sea por seguridad, porque los andaban matando en ese tiempo, o ya sea más bien por humildad, porque él solo fue un recopilador y no quería que su nombre se supiera. Pero desde el siglo I el libro ha sido asociado con el evangelista Lucas, el autor del tercer evangelio. Es más, antes los dos iban juntos, Lucas y el libro de los Hechos. No sé a quién se le ocurrió dividirlos. Bueno, los dividieron primero porque eran rollos grandes
Y el Evangelio de Lucas es bastante amplio. Y luego juntar otro rollo ahí va a ser bastante pesado. Pero ¿por qué metieron a Juan en medio de ellos? Esa es la pregunta. Quizás porque Juan fue el último evangelio que salió. Pero la verdad es que el libro de los Hechos es el segundo tomo del Evangelio de Lucas. Fue escrito para la misma persona. Si usted se acuerda, el Evangelio de Lucas empieza diciendo que es una recopilación de las cosas históricas acerca de Jesucristo y se la escribe aún más a una persona y le llama excelentísimo Teófilo. Es la misma persona al que se le escribe. Ahora también, la forma que está escrita, el griego, usted sabe, cada quien tiene su forma de hablar. Hay algunos aquí que usted sabe su estilo de hablar, usted sabe su estilo de escribir. Cuando le mandan un texto, algunos de ustedes, si es chistoso, escriben ja, ja, ja. Otros ponen je, je, je. Otros ponen ji, ji, ji. Jo, 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 si son Santo Claus, ¿no? Y ju. Pues no, ¿verdad? El burrito sabe más que tú, dice por ahí. Pero cada quien tiene su estilo. Y si usted fuera un detective, usted puede estudiar, detective de letras, usted puede saber quién escribió algo por el estilo y la forma que lo escriben. Las palabras que acostumbra usar. Algunos de ustedes usan palabras que otros no usan. Hasta para orar, algunos empiezan de la misma manera, de una forma que otros no usan. Es fácil. Este libro tiene la misma forma de escribir, el mismo estilo de griego, el mismo modo, el mismo lenguaje que el tercer evangelio de Lucas. El autor es el mismo. Es en realidad el segundo tomo de lo que Lucas escribió. Ahora, ¿quién es ese Lucas? Pues Lucas era un creyente como yo y como usted, era gentil. Él no es judío, quizás era griego, quizás era sirio o quizás era europeo. Acuérdese que en un sueño, bueno, lo vamos a ver aquí, pero si usted ya leyó el libro de los Hechos, en un sueño el apóstol Pablo miró a una persona que le decía, ven con nosotros. ¿De dónde era esa persona? No era de Guanajuato. Macedonia, un europeo. Y muchos creen o afirmaban antes que esa persona que Pablo vio en el sueño era Lucas. Obviamente eso es ya agregarle un poquito de más. Pero Lucas era un creyente gentil. Le voy a echar otra. Cuando Pablo, él tenía planeado irse al Medio Oriente, más para allá, para la India, a evangelizar. Pero en un sueño le aparece un hombre europeo de Macedonia y le dice, ven con nosotros, te ocupamos. Cuando él llegó a predicar, ¿quién fue la primera persona europea? ¿Quién fue el primer creyente europeo? Lidia, una mujer. Ella lo recibió, era vendedora de púrpuras, ella fue la primera que aceptó el evangelio en Europa. Por el apóstol Pablo, si consideramos que tenemos por ahí un poquillo de europeo, por ahí viene el evangelio a nosotros. Por eso le digo que gentil como nosotros, a menos de que usted sea descendiente por ahí de algún judío, de Aarón, o de Moisés, o de Caleb, vamos a decir que la mayoría venimos en realidad de por ahí de Pánfilo y de Sancho y por allá, del otro lado de España, y de este lado acá de Huichilopochtli. No eran buenos en la familia, no creo que se querían tanto. De ahí venimos nosotros, mi hermano. Este señor era médico de profesión. Por eso cada que él describe un milagro, como aquí cuando se levanta un señor, va Pedro y Juan en el templo La Hermosa y levantan a un paralítico. Si lo haya escrito, alguien más haya puesto y le tomaron la mano y se levantó y caminó. Pero como él es doctor, dice, y se le fortalecieron las piernas y también los tobillos y se levantó y caminó. Él es más detallista, porque era un doctor que se volvió en historiador de la iglesia y también compañero misionero del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, donde él no estuvo, escribe en la tercera persona, pero en las cosas donde él participó, escribe en la segunda persona. Él dice, fuimos, anduvimos, vimos y todo eso, y cuando él aparte dice, fueron y anduvieron. La fecha del libro cubre 30 años de historia de la iglesia. Nunca hay manera exacta a veces de decir una fecha del libro,
Pero si consideramos que el libro termina cuando el apóstol Pablo está en Roma, prisionero en el año 62, y que el libro de los Hechos no dice que el apóstol Pablo lo matan, a él lo mataron en el año 65, y que la ciudad de Jerusalén fue tomada en el año y destruida en el año 70, entonces diríamos que este libro fue escrito antes, entre el 62 y el 64. Antes de que pasaran esas cosas, si no, quizás él las haya mencionado. ¿A quién lo escribió? Leímos ahí en el versículo 1 a una persona que se llamaba Teófilo. Yo sé que nosotros acá queremos nombres así como el Kevin o el Brian, o más acá modernos. Un nombre como Teófilo nos hace, ¡ay, qué feo está ese nombre! Pánfilo, Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Entonces no es tan mal el nombre, Teos, Dios, y Fileo es el tipo de amor fraternal. Teófilo, esta persona era un dignatario. Algunos dicen, no, es una palabra clave, que esta carta fue escrita para todos los amigos de Dios. Pero no, en realidad es una persona que probablemente tenía mucho dinero, por eso le dice en el libro de Lucas, excelentísimo Teófilo, o era una persona en el gobierno romano. A veces lo que hacían estas personas con mucho dinero, le pagaban a gente para que escribiera libros, los patrocinaban pinturas, patrocinaban obras. Quizás él estaba patrocinando a Lucas en sus viajes para que él pudiera andar con Pablo, o quizás simplemente, como dice ahí, era un creyente que necesitaba ser fortalecido y conocer más acerca de la iglesia y por eso le escriben esta carta. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? Es el tercer libro más largo del Nuevo Testamento. Lucas tiene más palabras, 1151 versículos. Mateo tiene 1071. Este tiene 1033 versículos. Son 19,404 palabras. ¿Cuál es el propósito del libro? Este libro es muy importante, mi hermano, para el cristianismo, porque es la conexión entre los evangelios y las cartas, las epístolas. Imagínense que no exista el libro de los Hechos y que mande una carta a un tal Pablo, queriendo regañarnos y decirnos cómo vivir el evangelio. ¿Qué le vamos a decir? ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿O de dónde tienes tu autoridad para escribirle a la iglesia? El libro de los Hechos narra la historia de Pablo y nos dice cómo es que él tiene autoridad. Pues Dios lo escogió a él exclusivamente y lo probó y es más, imagínense que Dios nos llamara a nosotros de la misma manera que lo llamó a él. Lo escogió para su servicio, pero le dijo, vas a padecer muchos sufrimientos por el evangelio. Y Pablo aceptó ese llamado. Nosotros queremos que diga el Señor, y te voy a multiplicar la iglesia y vas a tener mucho dinero, vas a escribir muchos libros, vas a vivir en un placer y donde quiera que te mires van a decir, ahí viene el apóstol Manuel, hermano, muchas gracias. No, a Pablo le dijo, y vas a padecer mucho por mí, y él aceptó ese llamado. Ahora, el apóstol Pedro, la primera de Pedro, escribe una carta dura diciéndonos, aguántense, mi hermanos, ¿a poco creen que nomás ustedes están padeciendo? No, toda la iglesia está padeciendo. Pero es necesario que padezcamos, porque así como el oro es purificado por medio del fuego, así también la iglesia. Le diríamos, si no estuviera el libro de los Hechos, le diría, oh sí, Pedro, ¿y tú, el que lo negaste 3 veces, me vas a venir a mí a dar consejos? No, a mí no me vengas a decir nada, ya sé quién eres tú. Pero lee usted el libro de los Hechos y Pedro se para enfrente de los religiosos de su tiempo, se pone enfrente de líderes, es el que dice, hey, si tengo que escoger entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, es a Dios al que voy a escuchar primero. Y antes le tenía miedo hasta una sirvienta que le estaba diciendo, tienes acento de Galileo. No tengo, decía. ¿Por qué escucharlos? Bueno, porque ahí está. Y luego, ¿cómo es que sale una carta a Corintios, a Gálatas, a Efeso, a Filipo, a Roma? Si todo empezó en Jerusalén, ¿cómo es que ahora hay cartas para ellos? Bueno, lo sabemos por el libro de los Hechos, que nos dice cómo los viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo el evangelio se fue moviendo a diferentes lugares por todo el imperio romano. Dios lo había preparado así, mi hermano. En la profecía del Antiguo Testamento, cuando Israel fue llevado cautivo y ya no tenían un templo donde alabar y creyeron que se iban a quedar en Babilonia y esparcidos por el mundo, decidieron abrir sinagogas.
Dijeron, por cada lugar donde haya 10 familias judías, eso lo hacen hasta el día de hoy, vamos a hacer una sinagoga. Y luego llegó el imperio griego y dijo, todos tienen que hablar griego, no importa de qué lugar son. Todo eso es un plan de Dios, por eso el evangelio de Cristo está escrito en griego, y donde quiera que ellos llegaban, había una sinagoga y ahí iban. Y donde quiera que ellos hablaban en griego, la gente hablaba y entendía el evangelio. Y la otra cosa, el imperio romano empezó a hacer caminos para que no anduvieran todos a caballo por montañas y estableció una paz, la Pax Romana. Por eso un ciudadano como Pablo podía andar por todas partes. Todo eso era un plan de Dios que él había puesto. Por eso el evangelio se movió de manera tan fuerte, pero obviamente sabemos que era el fuego del Espíritu Santo el que lo provocaba. Ahora, el propósito del libro, aparte de esas cosas, la conexión tan importante que tiene este libro, de los evangelios de Cristo hasta las iglesias, primero es también histórica. Lucas nos va a narrar de manera verdadera e íntegra, sin exagerar ni embellecer las cosas, el principio de la iglesia. Todos los milagros que vamos a ver aquí no son cuentos de hadas, mi hermano. No son exageraciones, son reales, son verdaderos. El que los está escribiendo es un historiador mejor que los historiadores que había en ese tiempo, déjeme decirle. Porque cada quien inventaba cosas y le agregaba, pero él simplemente está reportando lo que padeció, lo que sucedió. Es el desarrollo del plan salvífico de Dios en la vida de Cristo y la iglesia. También es un propósito querigmático. ¿Qué quiere decir? Querigma quiere decir proclamar. Y es proclamativo. En ese libro predica el mensaje de salvación. Lo va a haber explicado una y otra vez. Jesucristo murió por nuestros pecados, para que todo aquel que crea, arrepentido, venga a Él, y confiese, declare su nombre, será salvo. Lo va a ver una y otra vez. El mensaje de salvación está por todo el libro de los Hechos, mi hermano. La muerte y resurrección de Cristo nunca deja de ser importante. Va más allá de solo Navidad o de solo del cielo. Todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir, nadie quiere entender la salvación. Como le digo, todos se quieren ir al cielo, pero el año que viene, Señor, ya que esté bien viejita y no puedo hacer nada, Señor, lo dicen algunos. Ya que le caiga gorda a todos mis hijos, nadie me esté cuidando. No, la verdad es que Cristo sufrió y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, pero va a volver a venir a juzgar. Eso también está aquí, escatológico, va a venir a juzgar una vez más a vivos y muertos. Ya no va a haber oportunidad. Estos hermanos predicaban sin temor en las calles de las ciudades principales. A nosotros nos da miedo dar un tratadito, no nomás en un estacionamiento de una tienda, sino hasta un pariente, no vaya a ser que se ofenda. Ellos predicaban en las calles principales, sin importar. El apóstol Pablo se paró en Atenas y les empezó a hablar en su idioma. Les empezó a hablar en filosofía y los trajo. Y ya cuando llegó al punto donde los tenía todos escuchando, porque se dio cuenta que en Atenas tenían altares a todos los dioses, fíjese. No nos sorprenda tanto porque los calendarios de algunos de nosotros dicen Santa Cecilia, Santo Julano, Santo Mengano, que para la lluvia, que para el dolor de cabeza, para la soltería, para el campo, para eso, para el otro. Ellos también tenían, y como ya no sabían a quién ponerle, tenían un altar vacío que decía al Dios desconocido. Para no ofender a nadie, así es el paganismo. Y entonces el apóstol Pablo aprovecha y les dice, yo sé quién es ese Dios. Y es el que hizo el cielo y la tierra. Y todos le escucharon hasta que mencionó muerte y resurrección de Cristo. Los perdió a todos. Dijeron, nadie vuelve de los muertos. Eso es pura mentira. Y se empezaron a ir y se burlaron. Fue uno de los peores días del apóstol Pablo en su ministerio. Ahí no se estableció una iglesia fuerte cristiana. Ahí él no pudo tener influencia. La gente de ahí se creía más sabia que todos. Y no fueron buenos para recibir el evangelio. Ahora, se presentaban en sinagogas y agarraban el Antiguo Testamento y lo llevaban a Cristo, como debe ser. A veces los recibían bien, a veces los agarraban a golpes, y a veces uno o dos creían en la sinagoga y le decían, hey, pues vente a mi casa a seguir predicando, porque en la sinagoga te van a matar.
Y ahí lo hacían, delante de magistrados, delante de emperadores, se pararon hombres sin letras, que no hablaban bien el idioma, y proclamaron el Evangelio sin miedo alguno, hasta, como les dijo el Señor, lo último de la tierra en el versículo 8. También este libro es apología. ¿Qué quiere decir apología? Es una defensa de algo. Es una defensa de la fe. Es una presentación de evidencia sólida de que el Evangelio es verdad. Por eso en el versículo 3 dice que Cristo se presentó, después de haber muerto, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin duda, apareciéndoseles durante 40 días. Es el único libro que nos dice que Cristo estuvo aquí 40 días después de que resucitó. Venía y se aparecía en diferentes lugares. Comió con ellos, permitió que le tocaran las heridas, permitió, dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 15, que en una ocasión hasta 500 personas estaban juntas y él se les apareció. No hay duda que él resucitó de los muertos. Este demuestra que el camino o la religión cristiana no era un movimiento político ni de liberación civil para que el imperio romano no tuviera pendiente, porque muchos acusaban que estos iban a controlar, a matar al emperador. No, ellos no era un movimiento político, no era un movimiento de liberación civil, no venían a usurpar ni el poder ni la autoridad, porque el rey de ellos era un rey celestial, y el reino de ellos es un reino que no es de este mundo. Tampoco, mi hermano, es una secta del judaísmo, porque al principio decían que los cristianos era una secta que salió del judaísmo. El judaísmo tiene varias sectas, como el Kabbalah y otras, pero el cristianismo no es una secta. Ni tampoco es una religión nueva. Eso hay que entenderlo, porque viene desde el Antiguo Testamento. La herencia del cristianismo es Abraham, es Jacob, es Isaac, es todos ellos. No es una... Y Lucas nos demuestra, porque había algunos que decían, el Antiguo Testamento ya no. Y él nos demuestra, no, de ahí viene. Jesucristo solo predicaba el Antiguo Testamento. De ahí viene todo, es una misma. Entonces, ¿qué? ¿Somos judíos? No somos judíos. Ese es un nombre que le pusieron a ese concepto de religiones, esas leyes que seguían, pero en realidad nosotros somos del camino. No es algo nuevo, no somos unas sectas, es la continuación del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de la Escritura en la persona y la obra de Jesucristo, que es Dios encarnado. Es un solo Dios encarnado. Y es una Trinidad misteriosa revelada a través de las páginas más claramente del Nuevo Testamento, pero que también está en el Antiguo Testamento. Ahora, en este tiempo, mi hermano, debemos aplicar esto. El Evangelio no es un movimiento político. Muchas iglesias, especialmente en tiempos de elecciones, parece que adoran más al político que a Cristo. Y sus sermones están más basados en lo que está pasando en este país en este momento que en Cristo. Muchos dicen que Satanás es el que está ahorita sentado en la presidencia. Pues no, mi hermano. Otros creen que es Jesucristo encarnado el que está ahí. Tampoco. Los dos están completamente equivocados. Muchos critican al Evangelio porque donde llegaba no empezaban revoluciones para darle libertad a los esclavos. Esa nunca ha sido la propuesta del Evangelio. El Evangelio es salvar almas, es redimirnos del pecado. Mucha gente libre se murió en condenación porque no aceptó a Jesucristo. No es un movimiento de provisión social, aunque sí debemos visitar a los que están en la cárcel, alimentar a los pobres, pero más que darle un pan a una persona, debemos darle el Evangelio. ¿Entiende eso, mi hermano? Parece radical. Pero en la India hay muchos que les dicen cristianos de arroz, porque solo van a la iglesia cuando llegan los misioneros con las bolsas de arroz, pero nunca se presentan después. Y el día que hay problemas, el día que dicen vamos a corretear a los cristianos, ellos dicen, yo no soy cristiano. Yo iba porque me daban arroz. No es un movimiento de esa manera, porque la gente de esa manera va a perder su alma. Es un movimiento de evangelización. Ahora también, este libro de los Hechos, mi hermano, es una conciliación, porque había creyentes judíos y gentiles que se están empezando a pelear entre ellos.
No siempre anduvieron de armonía. A veces es muy difícil quitarse los prejuicios que tiene la gente. ¿Alguno de ustedes tiene prejuicios contra gente de otro color de piel? ¿Estatura? ¿Estatus social? A veces sí los tenemos. Simplemente no lo decimos. Miramos a otro más pequeño que nosotros, más orejón, y lo hacemos menos. En aquel tiempo los judíos decían esto: los gentiles solo sirven para prender el fuego del infierno. Y nos llamaban perros. ¿Y nosotros cómo? Pues tampoco no crea que nos íbamos a quedar atrás. Decíamos que esos ridículos, fanáticos, merecían la muerte. Porque ¿cómo decían que solo hay un Dios habiendo tantos? Ahora en Cristo, mi hermano, algunos de esos prejuicios todavía existían y se empezaron a pelear. En una ocasión se pelean porque juntan comida para las viudas y parece que nada más las que hablan bien hebreo están recibiendo, arameo, le están dando de comer a ellas, y a las que vestían como griegas o que tenían acento de griego no les daban de comer, aunque eran hermanas también, simplemente porque no eran originales. Los judíos somos más originales. Este libro nos demuestra que no es así, mi hermano. Ahora, también nos demuestra cómo antes la iglesia, al principio, en los primeros capítulos, la iglesia cristiana son judíos con unos poquitos gentiles. Y después al final son miles de gentiles con unos poquitos judíos. Y un señor que conocí yo que es judío y ahora era cristiano, fue rabí, estudió para rabí, pero ahora es predicador, escribió un comentario del libro de los Hechos. Empezó con los evangelios a comparar celosamente qué está pasando aquí de este Jesús. Y ya cuando entendió que Jesús es el Mesías estaba bien contento y se fue obviamente al libro de los Hechos. Y después lo que preguntó: ¿quién dejó entrar a esta a esta chusma? Dijo: ¿quién le abrió la puerta a todos los gentiles y se la cerró a los judíos? Se la cerraron ellos mismos, desafortunadamente. Pero uno de los problemas que surgió más grande que va a resolver este libro, Pedro y Pablo. Muchos decían: yo soy de Pedro, y para ellos Pedro es el apóstol de los judíos. Y otros decían: Pablo es el mero mero porque él me trajo el evangelio, es el apóstol de los gentiles. Y creían que uno predicaba una cosa y que el otro predicaba otra, y ese los junta. Y dice: no es así. Los primeros 10, casi 13 capítulos es puro Pedro casi, y los siguientes 15 capítulos del libro de los Hechos es más bien Pablo, pero es una manera de reconciliar, es una unidad en un mismo mensaje. Ahora, si usted se pone listo y mira sus historias, tienen muchas cosas iguales. Los dos hacen milagros sorprendentes. Bajo la sombra de Pedro, pasaba él y hacía sombra y la gente que estaba ahí sentada en la banqueta sanaba. Pero ahí viene Pablo. Pablo se limpiaba el sudor y tiraba algo y la gente lo llevaba y le tocaba a la gente y sanaban. No se pelean, hermanos. Pero eso es para demostrar cómo los dos tenían la misma autoridad de Dios. El mismo poder. Dios los usaba a los dos. Ahora, el apóstol Pedro toca a una mujer que había muerto. ¿Cómo se llamaba ella? Tabita. Y resucita. Y Pablo, a uno que se quedó dormido en los sermones, ese es el peligro de quedarse dormido en los sermones, se cayó muerto. Pablo, como va a medio sermón y no quiere interrupciones, después de predicar 6 horas, va y lo toca y resucita. Él cree que está en el cielo y le dice: no, voy a seguirte predicando. Dice: no puede ser. Volví otra vez a la tierra. Los dos resucitan a alguien, mi hermano. Ahora, para que vean que Pedro, aunque todos lo tenían en un concepto que es el apóstol para los judíos, ¿cómo empieza? Él es el que le abre la puerta a los gentiles. Él es el que trae a los gentiles. Así como dijo el Señor que él tendría las llaves, Él es el que les abre la puerta a los gentiles. Así de que fue de los dos. Y Pablo, que decían que era de los gentiles, el libro de los Hechos demuestra que él era un judío de judíos. Visita Jerusalén y hace todas las ceremonias de limpieza para poder entrar y predicar en el área del templo. Así de que es un libro que trae conciliación.
Y es algo que ocupamos ahora, mi hermano, también. Tenemos los mismos problemas. Problemas de integrar los nuevos creyentes con los viejos. Ahí los viejos creyentes eran los judíos, los nuevos eran los gentiles. Aquí llega la hermana que tiene, bueno, aquí no tenemos tanto tiempo, y nomás estoy diciendo porque aquí no hay de esas hermanas, pero llega la hermana que se sienta en la misma silla 10 años, y ve que llega un alma nueva que vino a Cristo llorando y todas esas cosas, y se sienta en su silla y dice, ¿y ese mugroso qué está haciendo en mi silla? Y le va a hacer la vida imposible a esa persona para que no venga a venir. O llega alguien, ella bien decente, o él decente, y llega a este hermano que está más ilustrado en la piel que en la mente, y considera que él no es digno de estar en esta iglesia. Porque a la casa de Dios hay que venir. ¿Cómo cree que eran los que llegaban antes a la casa de Dios? Necesita leer el libro de los Hechos. Todavía hay esas cosas, mi hermano. Las hermanas viejas en el Evangelio, que quieren que alguien que es nuevo se vista como alguien que es viejo, no nomás en el Evangelio. A veces, mi hermano, necesitamos amar a esas personas y edificarlas. Si de verdad están haciendo algo incorrecto, necesitan ser levantadas y edificadas. También hay división social. Hay iglesias para ricos ahí en Scottsdale, mi hermano. Ahí entra uno y le preguntan a uno que si es empleado de ahí. ¿Es usted el plomero, man? Over here. Todavía hay esas cosas, mi hermano. O divisiones por el color de la piel, étnicas y culturales. Los morenitos tienen su iglesia allá, porque son bien escandalosos. Los mexicanos somos más o menos, tenemos nuestra iglesia acá. Pero aún hasta los que nos parecemos nos peleamos. Centroamérica y México. Todavía andamos con esas cosas. Como si no fuéramos pecadores destinados al infierno, que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y que Él nos dice que ya no hay ni etnicidad, ni libre, ni esclavo, ni sexo, ni hombre ni mujer. Somos todos iguales en Cristo. Y luego tenemos igual. Tiene que haber un concilio en el capítulo 15 de los Hechos, porque había unos que decían, ok, ahora que son cristianos tienen que circuncisarse. Y otros decían, pero ¿dónde dice eso? No, ahora que son esos tienen que vestirse. Querían hacer los judíos más Cristo para poder ser salvos. Eso se llama legalismo. ¿A poco no hay iglesias legalistas en ese tiempo, mi hermano? ¿Cuántas iglesias hacen la opinión mía, tu carga? Mi opinión es tu responsabilidad a seguir. Si yo opino que las mujeres deben de vestirse así, y luego digo que el que no se vista así se va al infierno, eso es legalismo. ¿Dónde está la palabra de Dios para decir eso? Y lo que me he dado cuenta, el legalista casi siempre quiere destruir más a la mujer. Porque veía yo iglesias así, las mujeres, el mismo color de vestido, si quieren o no quieren pintarse, ese no es asunto mío. Yo solo gobierno a mi esposa, y ya ve que siempre me hace caso. Yo solo puedo mandar en mi esposa. Yo como pastor no voy a mandar en la tuya. ¿Ok? Le voy a decir a la gente, hey, vista con honestidad, no provoque a otros en pecado, pero hay otros que aunque ande vestida de monja, van a pensar mal. Así de que tenga usted cuidado. Pero si yo tengo una opinión y digo que usted se va al infierno porque no la sigue, eso es legalismo y es contrario a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Vístanse con honestidad. ¿Qué dice de los adornos? Dice, hey, asegúrate que tu adorno externo no sea mayor que el adorno interno. Eso es lo que dice la primera de Pedro. Y no exageres, llegaban unas cayéndose las manos de joyas y adornadas, y había unas pobrecitas que usaban su misma ropa todo el año y se sentía mal. No hagas división en esas cosas, decía. No hagas sentirlos así de esa manera. Adorna tu interior. Lo mismo hay en ese tiempo, y obviamente el otro extremo es libertinaje. O sea que puedes hacer lo que te dé la gana y al cabo Dios te ama, te vas a ir al cielo. El libro de los Hechos no dice así. Es más, unos por decir mentiras en la iglesia caen muertos. Imagínense si eso pasara aquí. En los servicios de oración.
Que muchos dicen, el Señor me sanó, me siento, y luego vienen el otro miércoles y piden lo mismo, entonces. O cuando llega un invitado especial que trae sanidad, dice, a mí me tocó. Y luego después vuelve a pedir por lo mismo, ya se haya muerto, nos hayamos muerto. El legalismo y el libertinaje. En este tiempo necesitamos lo que antes, unidad, integración, reconciliación, mi hermano, por medio de la gracia de Dios. La iglesia, déjeme decirle algo, tiene las puertas abiertas, pero es exclusiva. Si tú no crees en Jesucristo, no vas a sentarte en la cena del Señor, no vas a casarte con Él, no vas a vivir eternamente. La puerta está abierta, la invitación está abierta, pero al final solo los que hayan sido comprados con su sangre vivir. Por último, es evangelístico, mi hermano. Vamos a ver una y otra vez que hablan de la salvación, hablan de la salvación, hablan de la salvación. Los hermanos oran para que sus palabras sean entendibles y la gente se salve. Nosotros oramos por otras cosas, mi hermano. Este libro nos va a edificar como creyentes, nos va a mostrar nuestra herencia. La iglesia cristiana no son 2, 3 delincuentes ahí que anduvieron por ahí regando un cuento de hadas, mi hermano. La iglesia cristiana son varias personas poderosas en el espíritu, gente humilde que dio su vida para que usted lea el evangelio en su lenguaje, para que usted haya sido salvo, mi hermano. Tenemos una herencia y un legado poderoso y enorme, muchos de ellos sentados en el cielo y otros que van naciendo, mi hermano. Nos debe de animar porque el Espíritu Santo, Dios siempre respalda a aquellos que hablan su palabra, mi hermano. De un puñillo de 120 personas asustados y escondidos en un lugar con las puertas enllavadas, las ventanas cerradas, sin internet, ni televisión, ni radio, ni transporte rápido, en unos cuantos años le dieron la vuelta al mundo, mi hermano. ¿Qué era lo que tenían? El poder del Espíritu Santo, mi hermano. Este libro debe inspirarnos a no ser flojos, a no desperdiciar nuestra vida, sino hacerla valer por medio de Jesucristo y ponerla a su servicio, mi hermano. No deje que pasen los años y los años y los años en una neutralidad que no nos lleva a ningún lugar. Es también confirmación que todo lo que dijo Jesucristo es cierto, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque la han perseguido por 2000 años, han matado a gente por 2000 años, hasta ahorita en África están matando cristianos todavía, quemándolos, persiguiéndolos, prohibiéndoles abrir las iglesias, prohibiéndoles celebrar Navidad, se parece a algunos que conozco acá, prohibiendo cruces. Si usted trae una cruz le quitan la vida y aquí se pelean por cosas insignificantes. Pero la iglesia sigue, mi hermano. La iglesia sigue. Y ningún movimiento ha sido tan perseguido, ningún libro ha sido tan deseado destruir como la Biblia y sin embargo sigue. Porque Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y también es correctivo y vergonzoso porque nos va a hacer preguntar, ¿y por qué yo no hago esto? ¿O por qué mi iglesia no hace esto? ¿O por qué yo no tengo el valor que tenían ellos? Y queremos buscar ahí, ¿qué les dio Dios? Nada, el Espíritu Santo, lo mismo que tenemos yo y usted. Es lo que nos lleva al último punto cuando lo estemos estudiando este libro, mi hermano. Cuando lo apliquemos, hay dos cosas aquí. Es prescriptivo y es descriptivo. Y hay que saber entender la diferencia. Prescriptivo es un patrón de comportamiento o de acción que puede ser imitado y seguido, o que debe ser imitado y seguido por todos los cristianos sin importar o dadas las circunstancias apropiadas. Es lo que no cambia. Y descriptivo es algo útil, histórico, inspirador, pero no tenemos que hacerlo. No es algo que Dios nos dice que sigamos haciendo. Es más bien, es un error hacerlo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que escogen líderes por medio de suertes. No dice la Biblia que lo sigamos haciendo. La iglesia se juntaba en las casas. Alguien puede decir, es pecado, las iglesias son de Satanás, porque antes la iglesia de Dios se juntaba en las casas. Bueno, no se puede hacer en las casas. Es bueno hacerlo en las casas, pero cuando una iglesia crece es bueno tener un lugar.
Eso es descriptivo, no es prescriptivo. No nos está diciendo que lo hagamos. No nos dice que nos juntemos 120 en un aposento alto a esperar el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que todo aquel que recibe a Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Ahí es el principio de las cosas, pero después ya no tenían que hacer eso. También nos dice, ¿cuántos de ustedes quieren vender todas sus cosas? Y que vamos a vender todas las cosas, todos, y abrimos una cuenta a nombre del pastor, y ahí ponemos todo el dinero, y que él se encargue de darle a todos sus necesidades. Ellos hicieron eso. Pero no, la Biblia no nos dice que hagamos eso. 20 años después están en la quiebra. Porque hubo unos abusadores. Y porque si yo tenía un negocio que producía mucho dinero y lo vendí, después lo repartí, y después ya no tengo el negocio, ¿cómo voy a seguir ayudando a los demás? Eso es solo descriptivo, mi hermano. Hay otro que, no sé si vamos a pisar en vidrio. Hablar lenguas, ¿es descriptivo o es prescriptivo? ¿Debemos todos de hablar varios idiomas o es algo que sucedió antes? Todavía se pelean hasta este tiempo por eso. ¿Qué es eso? Vamos a estarlo viendo. Como le digo, las posesiones en común. Va a decir alguien, no, pues si este ni trabaja, ¿cómo le vamos a dar? No, eso simplemente es descriptivo, no es prescriptivo. ¿Pero qué era prescriptivo? Orar. Buscar la presencia del Señor, hablar del Evangelio con denuendo, eso sí son prescriptivos, es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de hacer. Otros dicen, si no te acuerdas el día que fuiste salvo, o si no tuviste una experiencia como Saulo, que Dios te echó una luz y te empezó a hablar, no eres salvo. No, eso es descriptivo de lo que le pasó a Pablo. No tenemos que hacerlo. No tenemos que juntarnos a recibir fuego del cielo. Es más, ahí nomás dice que como lenguas de fuego. Normalmente el fuego es para consumir los pecadores. O no pidamos que venga el fuego. Mejor pidamos que venga el Espíritu Santo, mi hermano. No va a ser que se equivoquen allá arriba. Y ahora lo que tiene de curioso este libro, se acaba en el capítulo 28, bien a secas. Dice que Pablo está en la cárcel, que está esperando ver a Nerón y y 2 años va a durar ahí. Y ahí nos deja. No nos dice nada más, no nos dice qué pasó con Pablo. Sabemos por acá, por historiadores o por la segunda de Timoteo, que le van a quitar la vida, lo van a decapitar. Pero el libro se para bien en seco. ¿Por qué será, mi hermano? Unos dicen que porque Lucas iba a escribir un 3er volumen. Otros dicen que porque el libro en el versículo 8 dice que el evangelio sea de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y como ya llegó a Roma, pues ya se acaba el libro. O más bien, mi hermano, si este libro es la historia de la iglesia, quiere decir que la iglesia se sigue escribiendo, la historia se sigue escribiendo. Así de que quedó abierto porque los que deben de seguir después somos yo y usted. ¿Qué tanto habremos escrito? A la capacidad de cada quien y al llamado que tú has sentido, ¿qué tanto habremos escrito? Pues será tiempo de empezar, mi hermano. Sáquese su plumón y empiece a hacer las cosas diferentes. Empiece a vivir para Cristo. Un último recordatorio, por ahí mandé una lista de si usted quería leer la Biblia en un año. ¿Cuántos la tomaron en serio? ¿Cuántos aquí han leído la Biblia toda completa ya? Si no lo han hecho, tómenselo en serio. Empezó fácil, 18 versículos, después ya son 4 capítulos, no diga del 1 al 4, 4 capítulos. Después le va a dar quebradita con unos que son más pequeños de los salmos. Pero eso cuando llegue el 20-27, si es que estamos aquí, va a darle gracias a Dios a usted. Wow, no pensaba que podía y me la eché. Si ya lo ha hecho completamente, quizás necesite hacerlo intencionalmente, leer un libro y estudiarlo. Yo no presumo, hay gente que dice, yo la leí me dijo alguien una vez, yo la leí, llevo 15 veces de tapa a tapa. Le dije, ¿también la concordancia, los mapas y los pesos y medidas? Porque eso es de tapa a tapa, ¿no?
Le hice 2 preguntas y no me supo contestar una. A veces es necesario detenerse, pero en este año, le insisto, porque ya le he dicho otros años, léala toda y siga ese, léala toda. Si se atrasó un día, no deje que se atrase 2, si no le va a costar. No diga el domingo me aviento todo el día, no. Léala toda. Su vida va a ser diferente, se lo aseguro. Vamos a darle gracias al Señor. Quizás en esta introducción no vea usted tanto detalle, pero va a ver que cuando empecemos a caminar en ese libro se va a mover rápido, de mucha manera. Le va a hacer llorar el ver los sacrificios de los hermanos de la iglesia primitiva. Se va a avergonzar, pero también se va a animar, se va a inspirar y sobre todo va a estar agradecido con Dios. Ese fuego no se apagó entonces, sino que llegó hasta usted. Usted siga pasando la flama. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por tu palabra, Señor, gracias. Porque nos dejaste un legado poderoso, histórico. Ciertamente cada hermano podían dar testimonio que lo único que hicieron fue obedecer tu palabra y que se dejaron usar por ti. Y eso es ciertamente lo que queremos hacer nosotros. Y sin embargo, de todas maneras, Señor, te damos gracias por esas personas, Señor, por esos hermanos y hermanas que a través de la historia se esforzaron en propagar tu evangelio, Señor, que se les hizo tan importante de vida o muerte llevar tu palabra hasta los últimos lugares de la tierra, Señor, que fue para ellos tan necesario traducirla en todos los idiomas, fue para ellos tan fundamental que arriesgaron hasta su propia vida y tuvieron muertes violentas, Señor. Te damos gracias por ese legado, Señor. Te damos gracias por el testimonio de tu palabra, pero sobre todo por el poder de tu Espíritu Santo que aún no ha terminado de actuar, que sigue actuando en aquellos que están disponibles y dispuestos, Señor. Te pido que así sea en esta congregación, que haya muchos disponibles y dispuestos a obedecer tu llamado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos que el resto de este año, Señor, si tú no vienes antes, vivamos en tu obra, Señor, trabajando para ti, Señor, como peregrinos, Señor, solamente como peregrinos que están esperando llegar a su hogar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Todopoderoso, Señor. Que en esta semana, Señor, vivamos de una manera más espiritual, más cercana, más intensa, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, que conozcamos tu presencia, Señor, de una manera más poderosa que lo que hemos experimentado hasta hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayuda a aquellos que no tienen trabajo, Señor, a encontrar el sustento para su hogar, Señor. Los que están enfermos, que esta semana, Señor, sea una semana de descanso, Señor, de mejoramiento, Señor, de sanidad, Padre. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Por último, por la ofrenda, Padre Santo, para que sea dada en temor, en agradecimiento, Señor. Que sea símbolo de gratitud, Señor, y de adoración. Y que sea usada en sabiduría y en temor, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.